El elemento más importante a la hora de grabar es el oído. ¿Por qué? Porque podemos tener equipos de $10,000, de $100,000, de $100, pero si no estamos poniendo atención, si no estamos escuchando, de nada sirve. Podemos estar generando un sonido increíble con una máquina de $100, o podemos estar generando un sonido pésimo con una consola de $100,000. Entonces, toda la cadena inicia con el oído. Son varios eslabones desde que está el amplificador generando impulsos acústicos hasta que una computadora está interpretando esos impulsos acústicos y los está convirtiendo en código binario, y el código binario está saliendo nuevamente por las bocinas y uno los está escuchando. Esa cadena empieza desde el amplificador, que genera el impulso acústico. Luego el micrófono, que transforma ese impulso acústico en impulso eléctrico. Ese impulso eléctrico se va por el cable, entra a una consola o a un preamplificador que amplifica la señal, y esa señal, ya sea que vaya directo a bocinas o que pase por una computadora y eventualmente llegue a nuestros oídos. Si tenemos un elemento de esa cadena que esté mal, nos vamos a ver comprometidos en la calidad del sonido. Un buen micrófono, o un micrófono barato, no importa, pero bien cuidado, un buen cable, un buen preamplificador, una buena computadora, unas buenas bocinas o unos buenos audífonos hacen una gran diferencia. Ahora bien, acústica, sonido, ondas de sonido, ¿qué son? Si vemos aquí, esta es una onda de sonido. Todo lo que escuchamos, todo el sonido que se genera es así. Ahí entra de la mano a jugar lo que son las frecuencias bajas, las frecuencias medias, las frecuencias altas. ¿Qué es eso? ¿Cuántos ciclos de cada onda van a generar por segundo esas frecuencias? Por ejemplo, una frecuencia baja de 100 Hz son 100 ciclos. Una frecuencia de 2000 Hz son 2000 ciclos. Este es un ciclo. Entonces imagínense que una frecuencia de 100 Hz son 100 veces esto. Con el tema de micrófonos, tenemos que saber que hay micrófonos que son ideales para ciertos elementos de la banda y que otros son para otros elementos. En este caso vamos a hablar únicamente de guitarra. Cuando un amplificador de guitarra emite un sonido, emite estas ondas en una fase. Una fase quiere decir que la onda tiene una parte positiva y una parte negativa, su fase positiva y su fase negativa. Una cosa que tenemos que tener muy en cuenta es que esta fase se puede invertir. Entonces, que la onda empiece primero del lado negativo y después del lado positivo. Cuando tenemos dos ondas o dos micrófonos capturando el mismo punto, tenemos que tener muy en cuenta que las dos cosas estén en fase. Porque si no están en fase, podemos cancelar el sonido. Aquí tenemos dos ondas, que son el mismo elemento, el mismo amplificador, puede ser la misma guitarra, y las dos gráficas están en fase. Primero su lado positivo, se juntan en el mismo punto, luego su lado negativo y se vuelven a juntar en el mismo punto. Ahí no se cancelan, ahí se suman. Entonces, si es el mismo elemento, va a sonar más fuerte, sumado. ¿Qué pasa cuando algo se está cancelando? Si lo vemos acá, tenemos la misma onda, lado positivo, y al mismo tiempo está sonando el lado negativo. Igual aquí, lado positivo y lado negativo. Ahí se están cancelando, ahí no va a haber ningún sonido. Y ahora entran a jugar los efectos de sonido, los que en algunos casos se conocen como, no en algunos casos, sino se conocen como phaser, flanger, chorus, delays, que son jugar con los tiempos de esas gráficas. Por ejemplo, aquí tenemos a 90 grados. Aquí empezó en el lado, aquí estamos en el lado positivo de la gráfica y miren dónde llegó a su pico esta gráfica acá. O sea, ahí hay un retraso. Cuando tenemos las dos gráficas en desfase, ahí se están cancelando. Pero ¿qué pasa si empezamos a correr esas dos fases en milisegundos? Que se empiecen a correr una de otra. Empiezan a salir discrepancias que cuando se generaron en la historia de la música, alguien dijo, esto suena chilero, esto suena bonito.
y lo convirtieron en efectos. Esos retrasos de la misma onda generan el efecto de chorus, generan el efecto de phaser, flanger, delay, que después los pusimos en práctica, los empezamos a utilizar para cambiar el sonido de una guitarra, para cambiar el sonido de una voz, de lo que fuera. Todo esto es bien importante porque si ustedes a la hora de que estén grabando están utilizando 2 micrófonos y no saben que esto puede pasar, pueden estar grabando algo súper bonito, pero va a sonar feo porque no están manejando fases. Las fases se manejan tan fácil desde el micrófono, desde la posición de los micrófonos en el amplificador o desde la posición de los micrófonos en la guitarra acústica, como lo que ustedes estén grabando. Ahora bien, cuando estén grabando, tienen que tener en cuenta también qué micrófono están usando, qué tipo de micrófono es, cómo funciona el micrófono. Tipos de micrófonos hay 2, dinámicos y de condensador. Dinámico, ¿por qué? Porque se necesita generar un movimiento y que ese movimiento sea interpretado y convertido a un impulso eléctrico. El primer micrófono de esa familia de los dinámicos es el que ya conocemos como dinámico nada más, que es una pastilla que interpreta las ondas acústicas y las transforma en eléctricas. ¿Cómo? A través de un campo magnético. Entonces, el micrófono tiene una membrana, esa membrana está pegada a un alambre y ese alambre está alrededor de un imán, y a la hora de que esa membrana se mueve, genera magnetismo con el imán y eso después se interpreta en impulsos eléctricos y se convierte en sonido. Entonces, si se dan cuenta, aquí en medio este es el imán, este es el cable que está alrededor del imán y esta es la membrana. Ahorita les voy a enseñar un ejemplo. Esta es la membrana, eso blanquito que ven ahí. En medio va a haber un imán y aquí ven el alambre. ¿Se dan cuenta ahí que está el alambre? Ese alambre es el que está generando el magnetismo para que ese magnetismo después se convierta en impulsos eléctricos. Y esos impulsos eléctricos de ahí ya pueden ir al destino final, que es el que ustedes deseen. Su interfase, su consola, su máquina de cinta. El otro micrófono de la familia de los dinámicos es el que decían aquí, que es el Ribbon, que lastimosamente no tenemos ningún Ribbon ahorita. Son micrófonos tal vez un poco menos comunes, pero son súper útiles. Es igual, imán, pero en vez de usar alambre, usamos un filamento de aluminio súper delgadito y corrugado, que es el que se mueve, con el impulso acústico, genera ese magnetismo y de igual manera está atado a cables, a alambre, que pasan por un transformador y se vuelve ya impulso eléctrico. Inicialmente en la historia lo que existían eran micrófonos de Ribbon, pero los micrófonos de Ribbon son demasiado delicados. Por ejemplo, no podías guardarlos acostados, eran muy sensibles a sonidos muy fuertes, no podían usarlos en aplicaciones al aire libre por el viento, el polvo, todo eso los arruinaba. Entonces se fueron creando diferentes tecnologías para llegar al punto en el que tenemos micrófonos que aguanten más presión de aire, que se puedan usar en vivo, como lo son los dinámicos. Ahora, los dinámicos tienen una cualidad muy importante, que es cómo bloquean el sonido. Si uno habla o genera sonido así enfrente del micrófono, capta bien. Si lo haces de lado, ya no capta tan bien. Es un poco unidireccional la pastilla de un dinámico. Y eso es lo que los hace tan útiles en aplicaciones en vivo, porque no se les mete tanto la bulla exterior. Por ejemplo, en el caso de las guitarras, ya de por sí un amplificador de guitarras es bastante fuerte.
Entonces, básicamente opaca el ambiente que vaya a haber en el escenario. Entonces, son súper prácticos para esas aplicaciones. No vamos a decir que no para un estudio de grabación, porque también, pero para las aplicaciones de en vivo son geniales, por eso mismo, porque bloquean el sonido de una manera que funcione solo para la fuente de la cual están captando. Ahora bien, en el tema de guitarras hay una combinación que es súper ganadora y que se ha usado desde que existen las dos posibilidades, que es mezclar un ribbon y un dinámico, ambos en el gabinete de la guitarra. En el caso estamos hablando ahorita con guitarristas para grabar tu guitarra, mezclar esos dos micrófonos. ¿Por qué? Porque los dinámicos tienden a ser un poco más mediosos, más, digamos, y el rango de frecuencias de una guitarra no es tan amplio, digamos, puede oscilar entre 80, 90 Hz hasta los 4000, 5000 Hz. Ese es como el rango de la guitarra, no hay más. Es el instrumento tal vez más corto en rangos. Después vendría la voz, pero la voz depende ya de cada quien, de cada cantante. Pero en el caso de la guitarra es bien reducido el rango de frecuencias. O sea, ahí estamos hablando que tenemos de 70 Hz para abajo, de 70 a 20, que es, digamos, el oído humano por naturaleza escucha de 20 Hz a 20 kHz. Y conforme uno va creciendo, ese rango se va reduciendo y reduciendo y reduciendo. Pero la guitarra empieza desde los 70, 80 hasta los 4 o 5. Entonces, imagínense, estamos perdiendo desde los 20 Hz hasta los 70 y de los 5 hasta los 20. O sea, hay un montón de frecuencias que la guitarra no genera. Entonces, un micrófono dinámico es práctico para eso, porque está agarrando muy bien todo el centro de frecuencias que genera la guitarra, el amplificador. Ahora, la mezcla de ribbon con dinámico, ¿por qué? Porque el ribbon es un sonido un poco más natural, es un poco más opaco también, pero es un poco más natural y tiene bastante información de bajos. Entonces, lo que no termina de captar este micrófono en bajos lo hace el ribbon. Entonces esa mezcla es ganadora. Y ahora tenemos el último micrófono, que es el condensador. Básicamente es una pastilla que necesita electricidad para generar un campo para percibir sonido. En medio está una placa dorada y en medio de esa placa hay un cable soldado a la placa. Lo que hace esto es que lo que necesita esa placa es electricidad para generar un campo eléctrico que sea sensible al sonido. Ese campo eléctrico va a percibir el sonido y lo va a convertir en impulsos eléctricos ya con información y va a ir a dar al destino que ustedes quieran, interfase, computadora o máquina de cinta o consola. Ahora, este tipo de micrófonos necesita electricidad. Necesitamos enviarle electricidad. Por eso es que ustedes ven en consolas o en interfaces ese botoncito que dice Phantom Power o 48 voltios, que es la electricidad que necesita el micrófono para funcionar. Esos 48 voltios son enviados al micrófono para que funcione, para que genere su campo eléctrico y para que sea sensible al sonido. Ahora, lo que hablábamos de los micrófonos ambientales, no es que sean ambientales o diseñados específicamente para grabar ambiente. Por lo general son condensadores los que se usan para esa aplicación. ¿Por qué? Porque el condensador es el tipo de micrófono que tiene la mayor capacidad de frecuencias para captar. Si ponemos ahorita a sonar un condensador y un dinámico, se van a dar cuenta que el condensador suena mucho más brillante que el dinámico. El dinámico es más opaco, es un poco más medioso. Hay un punto importante con el tema de las guitarras, amplificar el gabinete, la bocina, que es un tema que se llama SPL,
¿Qué es el SPL? El SPL es el Sound Pressure Level, o el nivel de presión del sonido que genera un amplificador. Si usáramos un micrófono de Ribbon viejo, a la primera canción ya tronamos el micrófono, porque los Ribbons viejos no estaban diseñados para aguantar tanto SPL. Hay una compañía que se llama Royer, que construye micrófonos de Ribbon, que ellos fueron los primeros que inventaron un micrófono de Ribbon que aguantara un SPL muy alto. Ahí fue donde realmente los ingenieros de sonido dijeron, ok, vamos a seguir usando Ribbons, para la guitarra. En los 60s, creo yo, cuando querían ese sonido de Ribbon con un dinámico, para la sesión de grabación se tenía que tomar en el presupuesto el precio del Ribbon, porque ya sabían que se iba a arruinar. Entonces, compraban el Ribbon solo para la grabación. A veces tenían que comprar 4 o 5 porque se iban arruinando cada 2 o 3 canciones. Son micrófonos bastante caros, pero si algún día tienen la oportunidad de comprar uno, ahí me lo prestan. No, pero si algún día tienen la oportunidad de comprar uno, son impresionantes. El más famoso, que es el Royer 121, creo que vale $1,200, $1,300, pero tienen más baratos, hay como de $400, $500, y valen la pena. Ahora bien, técnicas para grabar un amplificador. El amplificador, la bocina, tiene su membrana, que realmente es como que fuera un micrófono también, que también tiene alambre que está alrededor de un imán y también genera impulsos, solo que a la inversa. El micrófono necesita recibir impulsos para transformarlos en electricidad y la bocina está enviando electricidad para generarlo en impulsos. Si le invertimos la fase en un micrófono, se vuelve una bocina. Entonces, si ustedes ven una bocina, tiene una membrana en medio que está conectada al imán con cable. No conectada, sino que está suspendida alrededor del imán. Y aparte tiene un cono. Ese cono es el cono que ayuda a amplificar el sonido, a generar más vibraciones. Cuando queremos grabar una guitarra, va a generar un cambio súper drástico el mover el micrófono alrededor de la bocina. Mientras más cerca del centro estemos, más brillante va a ser el sonido. Mientras más lejos del centro estemos, más opaco va a ser el sonido. Va de la mano con el sonido que ustedes estén buscando. Entonces, nuevamente recaemos el oído. El oído es lo más importante, como les dije desde el principio. Aquí no vamos a poder ver muy bien porque la bocina está tapada, pero aquí está la bocina. Quiero ver si logramos alumbrar con mi teléfono. Ven que está un círculo, que es la membrana, y aquí está el otro círculo exterior, que es el cono. Si nosotros venimos y este micrófono lo apuntamos al mero centro de la membrana, al mero centro, nuestro sonido va a ser brillante, brillante, y casi que nos va a destruir el tímpano de tanto brillo. Mientras más nos vayamos alejando de ese centro, más opaco va a ser el sonido. Va a depender mucho qué es lo que estemos buscando, pero la primera técnica de grabación de guitarras, una guitarra por lo general nunca queremos que sea delgada o mosquito. Siempre queremos que tenga un poco de cuerpo, que tenga ese peso que necesitamos con la guitarra. Ya sea que estemos tocando funk, que estemos tocando rock, que estemos tocando jazz. Siempre queremos buscar ese peso en la guitarra. Entonces, usualmente no es recomendable que lo pongan en el centro porque es muy delgado. Entonces, el primer punto importante para grabar guitarras es la orilla de la membrana. Ahí. Ese punto es súper importante. ¿Por qué? Porque es un sonido balanceado. Tenemos brillo, tenemos cuerpo y tenemos ataque. En una guitarra necesitamos tener ataque. Mientras más lo vayamos alejando, vamos a ir perdiendo el ataque. No sé si alguna vez a ustedes les ha pasado que van a algún toque, ponen su amplificador y el chavo del sonido les pone el micrófono así.
Ahí lo primero que está haciendo el ingeniero de sonido es matarles por completo la guitarra. Cero ataque, cero cuerpo, va a sonar todo medioso. Y tal vez uno ni se da cuenta, porque por lo general en esos toques no tiene uno monitores, sino que se tiene que ir escuchando con su propio amplificador. Y no sabe uno cómo está sonando fuera la guitarra. Y a veces se lo ponen hasta acá. Entonces imagínense, puros bajos. Ahí están matando por completo la característica natural de la guitarra. Entonces siempre que vean que alguien les está poniendo el micrófono así, pidan pedestal. Es lo primero que tienen que hacer, porque ese es el primer error.